Génesis capítulo 11, 10 al 32. Y voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Génesis 11, 10 al 32. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Seruc. Y vivió Reú después que engendró a Seruc 207 años y engendró hijos e hijas. Seruc vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seruc después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram y su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Bueno, en este momento de nuestra clase, de nuestra historia en el libro del Génesis, estamos en un periodo de transición. En la clase pasada estuvimos estudiando el mismo capítulo 11 en el relato de la Torre de Babel. Pero resulta que con ese relato de la Torre de Babel termina la primera parte de la estructura literaria del libro de Génesis. Se entiende que a partir del versículo 10 del capítulo 11 en adelante inicia una segunda parte en la estructura literaria del libro de Génesis. Recuerden que cuando dimos la introducción al libro, dividimos el bosquejo del libro en 3 partes. Y quiero recordarles cuáles fueron esas 3 partes. La primera, la historia primigenia. La segunda, la historia patriarcal. La tercera, la historia de José. Ahora, un dato interesante respecto a esta estructura. Con la clase del domingo pasado acerca de la Torre de Babel, se describieron los primeros acontecimientos o eventos de la historia del mundo. Por eso se llama historia primigenia. Es la primera historia del mundo. Pero a partir del versículo 10 de nuestro pasaje que leímos, inicia la historia de los patriarcas, por eso se llama historia patriarcal. Ahora quiero explicar el término patriarcal, ¿qué quiere decir? Cuando se habla de patriarcal, se está haciendo referencia a los padres de la nación de Israel. En ese sentido, Noé no sería un patriarca. Noé no sería un patriarca en ese sentido. En ese sentido, el primer patriarca o padre de la nación de Israel sería Abraham.
por cuanto el Señor le prometió a Abraham, por medio de su hijo, una nación. Entonces Abraham sería el primer padre de la futura nación de Israel, luego Isaac y luego Jacob. O sea que cuando hablamos de patriarcal estamos haciendo referencia a los padres de la nación de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres de la nación de Israel. Entonces, a partir del versículo 10 del capítulo 11, con la descendencia de Sem que nos lleva hasta Abraham, lo que Moisés está queriendo comunicar es que a partir de ese momento se va a enfocar en los padres de la nación de Israel. Y recuerden dónde se encuentra Israel en ese momento. Está en el desierto, caminando rumbo hacia la tierra de Canaán. Así que para Moisés era muy importante que el pueblo de Israel comprendiera quiénes eran sus padres, el legado que sus padres les habían dejado. Algo que vamos a llamar más adelante ese linaje escogido. Linaje escogido. Y por ser Israel ese linaje escogido gracias a sus padres, el Señor los había preservado. Ese es el mensaje. Así que nuestro bosquejo, Historia Primigenia, ya la desarrollamos. La clase que dio el pastor Sergio el domingo pasado termina con esa primera parte del bosquejo. Hoy iniciamos con la segunda parte. Hoy empezamos la historia patriarcal con la descendencia de Sem y la descendencia de Taré, y ahí vamos desarrollando la vida del primer patriarca, que es Abraham, y el libro de Génesis termina con la historia de José. O sea que Moisés le da dentro de su documento un gran espacio a José y toda la interacción que tuvo José con el reino de Egipto. Ahora hagamos zoom a la historia patriarcal, hagamos zoom, acerquémonos un poco más a esa historia. Y esa historia va del capítulo 11, versículo 10 al capítulo 37, versículo 1. Y esa historia patriarcal cuenta básicamente dos relatos. El primero es la historia de Abraham. Moisés da a conocer quién era el padre de la nación de Israel, el primer padre, Abraham. Capítulo 11, versículo 10, capítulo 25, versículo 18. Y la segunda parte de la historia patriarcal se concentra en Jacob, el nieto de Abraham. Capítulo 25, versículo 19 al capítulo 37, versículo 1. Ustedes estarán preguntando, falta un padre, ¿no? ¿Quién falta? Isaac, el hijo de Abraham. Bueno, parece ser que cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está organizando el documento, el libro de Génesis, guiado por el Espíritu Santo, lo que hace es que ubica a Isaac dentro de las dos historias. Isaac hace parte tanto de la historia de Abraham como de la historia de Jacob. Entonces, básicamente este personaje, este segundo padre de la nación de Israel, lo vamos a ver tanto en la vida de Abraham como en la vida de Jacob. Por eso no tiene un lugar específico Isaac dentro de esta historia, dentro del documento. Ahora, también creo que Moisés está intencionalmente enfocándose en Abraham y en Jacob. Y esto pues con propósitos contextuales, ¿no? O sea, lo que él quería comunicar a Israel en ese momento. Así que dos asuntos. Uno, hace parte de la vida tanto de Abraham como de Jacob. Y dos, el enfoque o el énfasis de Moisés estaba tanto en Abraham como en Jacob para la audiencia original. Acerquémonos un poco más a la vida de Abraham, historia de Abraham. Ahora es una historia quizá con muchos detalles, tiene muchos elementos importantes, pero esta historia tiene altos, tiene bajos, tiene momentos de luces, pero también tiene momentos de sombras. Y es interesante porque finalmente, aunque Abraham, conocido como el padre de la fe, dio ejemplo de fe, no dejó de ser un hombre común y corriente, que servía a un Dios extraordinario.
Es un hombre falible, un hombre falible. Ahora pueden ver básicamente un bosquejo de la vida de Abraham. Noten primero el linaje escogido, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, de dónde viene Abraham y cómo el Señor preserva ese linaje. La muerte de su padre Taré también la vamos a estudiar en la clase de hoy. En el capítulo 12 inicia el camino de Abraham hacia Canaán, cuando el Señor lo llama, liberación de Abraham de Egipto, el conflicto de Abraham con Lot, la liberación de Lot por parte de Abraham. Ahora miren el punto número 7 de la historia, el pacto de gracia con Abraham. Ese es un momento clave en la vida del patriarca, momento que va a cambiar su vida para siempre. Es un momento clave, el pacto de gracia con Abraham. Ahora, si usted mira bien el bosquejo, después del pacto de gracia con Abraham, ¿qué ocurre? Hay una caída de Abraham, digamos, hay una sombra en su vida. Y fue la relación que tuvo Abraham con Agar. Es una sombra en su vida, es una caída. Y nosotros podríamos preguntar, ¿cómo después de tener esa experiencia sobrenatural, con ese pacto de gracia incondicional que el Señor establece con Abraham, Abraham cae? Podríamos hacer la pregunta y reflexionar, ¿cómo después de esa experiencia maravillosa del pacto de gracia, Abraham cae? Tiene una caída. Y luego el Señor hace un pacto de obras con Abraham en el capítulo 17. O sea que en medio de estos dos pactos, pacto de gracia capítulo 15, pacto de obras capítulo 17, está la caída de Abraham. Altos y bajos en su vida. Hay luces y hay sombras en su vida. Luego tenemos el rescate de Lot y destrucción de Sodoma y Gomorra. La maldad ha llegado hasta el colmo. La intercesión de Abraham por Abimelec, los hijos de Abraham, pacto entre Abraham y Abimelec, y en la parte final de su vida tenemos la prueba de Abraham, la prueba donde el Señor le da instrucciones claras de sacrificar a su hijo. O sea que a pesar de los altos y de los bajos en la vida de Abraham, el propósito del Señor era formarlo, era hacerlo madurar espiritualmente. Y parte de ese proceso de madurez espiritual de Abraham hay una prueba, hay una prueba. Digamos que esa prueba va a terminar de confirmar ese proceso de madurez que ha tenido Abraham en su vida, la prueba de su hijo, el sacrificio de su hijo. Luego tenemos la posesión de sepultura, una esposa para el hijo de Abraham después de la muerte de Sara, y es una historia bien interesante. Y termina con la muerte de Abraham y el registro de sus descendientes. Básicamente esta es la historia de este personaje fascinante del libro de Génesis. Ahora, yo les traigo la historia de Abraham simplificada en 5 encabezados. Toda esa historia larga que acabamos de ver en 17 puntos, la hemos simplificado en 5. En 5. Primero, ascendencia de Abraham. ¿De dónde viene Abraham? Para confirmar ese linaje escogido que el Señor ha decidido preservar, de donde vendrá la simiente de la mujer, y así cumplir la promesa de Génesis 3:15. Número 2, la interacción de Abraham con otros pueblos. Abraham va a tener que lidiar con otros reinos, con otros reyes y con otras naciones, y en ese tener que lidiar va a tener luces y va a tener sombras. Va a tener altos, pero también va a tener bajos. Número 3, el pacto abrahámico está en la parte central de la vida de Abraham, tanto el pacto de gracia como el pacto de obras. Número 4, interacción de Abraham con otros pueblos. Se repite después de estos dos pactos la misma dinámica. Abraham tiene que lidiar con otros reinos y termina la historia con la descendencia de Abraham. Observaron cuidadosamente el bosquejo. Hay una estructura quiástica. Mírenla bien. Mire cómo empieza la historia de Abraham con su ascendencia y cómo termina la historia con su descendencia. O sea, Moisés organizó esto de tal manera que el pueblo de Israel no le perdiera rastro a la historia de Abraham.
sino que entendieran de dónde viene el padre Abraham, el padre de la nación, y de dónde venían ellos como israelitas, de dónde venía él y de dónde venían ellos. Y de esa manera se conecta la historia hasta Sem, Sem la conecta hasta Noé. Ahora, si había una nación que le interesaba mucho preservar su historia, era la nación judía. El pueblo de Israel siempre tuvo mucho cuidado en registrar su propia historia y en preservarla para las siguientes generaciones. Ahora miren el punto 2 y 4, también ahí hay una relación. Abraham interacciona con otros pueblos y en el punto 4 se repite, Abraham tiene interacción con otros pueblos. Y lo que hace Moisés con esto es recordarle al pueblo de Israel que mientras caminan en el desierto rumbo a Canaán, Israel va a tener que interactuar con otros pueblos. Y en esa interacción con otros pueblos van a haber luces, pero también van a haber sombras. Aprender a lidiar con otros reinos, con otros reyes y con otros pueblos siempre va a traer el gran peligro de la idolatría. Siempre, de la incredulidad, de que esa generación se viera tentada a descarriarse o a deslizarse. Así que en estos 5 pasos tenemos la historia de Abraham simplificada. En el punto 3 está el corazón. ¿Cuál es el corazón de la historia? El pacto abrahámico. Capítulo 15 y capítulo 17 del libro de Génesis. El pacto abrahámico, un pacto de gracia, Génesis 15, un pacto de obras, Génesis 17. Y no voy a ahondar mucho en el tema de los pactos porque cuando lleguemos allá, pues vamos a tener que hablar de ellos. Cuando nos corresponda explicar Génesis 15, pues ahí tenemos que hablar un poco de ese pacto incondicional que el Señor hizo con Abraham. Y cuando tengamos que enseñar Génesis 17, vamos a tener que explicar ese pacto de obras condicional que el Señor hizo con Abraham. O sea que todo en su debido momento. La historia simplificada de Abraham es la historia de Israel. Es la historia de Israel. Esa es la conexión que está haciendo Moisés. La conexión es la vida de Abraham con la vida de Israel. Los israelitas debían identificarse en Abraham. Así como Abraham tenía una ascendencia, ellos también tenían una ascendencia. Así como Abraham dejó una descendencia, Israel debía dejar una descendencia, una generación que continuara con el legado. Así como Abraham tuvo que aprender a interactuar con otros pueblos y otros reinos, otras creencias, Israel tenía que aprender a interactuar con otros reinos, manteniéndose fieles al pacto. Fieles al pacto. Así como el Señor en Génesis 17 le recuerda a Abraham que debía ser fiel. Entonces, notan cómo en la historia simplificada de Abraham tenemos al pueblo de Israel. Ahora pasemos particularmente a nuestro texto. Ascendencia de Abraham. El título que le he puesto a la clase es Padre Abraham. Padre Abraham, herencia familiar. Y la razón por la cual titulé la enseñanza de esta manera es porque creo que el texto que leímos de Génesis capítulo 11, versículo 10 hasta el versículo 32, a través de estas 2 descendencias, tiene como propósito mostrarle al pueblo de Israel de dónde vienen ellos, de su padre Abraham, de una herencia familiar que el Señor ha decidido preservar tanto en Abraham como en Israel. Y lo que vamos a hacer al final de la clase es relacionar esa herencia familiar con la iglesia. ¿Cómo se relaciona la iglesia con esa herencia familiar? ¿En qué consiste esa relación? Padre Abraham, herencia familiar. Y los 2 encabezados que desarrollan nuestra clase, pues están basados en las 2 genealogías o descendencias. Número 1, los descendientes de Sem, capítulo 11, versículo 10 al 26, y número 2, los descendientes de Taré. Capítulo 11, versículo 27 al 32. 2 descendencias. Así que estudiemos la primera de ellas, los descendientes de Sem. Vaya conmigo a la escritura, Génesis capítulo 11. Empieza el versículo 10 con la siguiente declaración. Estas son las generaciones de Sem.
Y es importante entender que de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, Sem fue el hijo escogido por Dios. Fue el hijo escogido por Dios. Ahora, ustedes recordarán lo que pasó con Sem en el texto que estudiamos acerca de la embriaguez de Noé. Las palabras que le da su padre a Sem en el versículo 26 del capítulo 9. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. El bendito Sem. Y la descendencia que vamos a estudiar es la descendencia del bendito Sem. Aquel que ha sido bendecido por Noé, soberanamente ha sido elegido por Dios. Y de la descendencia de Sem vendrá la simiente, para cumplir la promesa de Génesis 3:15. Eso es lo que tenemos en mente en este momento. Las generaciones de Sem, el hijo elegido. Ahora se enfoca el texto en uno de sus hijos, porque Sem tuvo 5 hijos. El tercer hijo de Sem, Arfaxad, es en el que se centra Moisés, de donde viene Abraham. Miren el versículo 10. De edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, es decir, en el año 602 de la vida de Noé. Cuando nosotros estudiamos esta genealogía y concluimos en el nacimiento de Abraham, nos damos cuenta de este dato importante. Cuando Noé muere, a sus 950 años de edad, Abraham tenía 58 años. Eso es interesante. Ahora, la pregunta compleja en esta historia es si Abraham tuvo interacción con Noé. Probablemente no. Probablemente no. Y una de las razones por las cuales creemos probablemente no tuvo esa interacción, como les explicaba, la que tuvo Adán con Matusalén 240 años, o la que tuvo Matusalén con Noé 600 años, probablemente no, por la descripción que nos da el mismo Moisés de dónde viene Abraham y toda su familia. Y ellos vienen de una ciudad que era idólatra. O sea que pareciera que desde Noé hasta el nacimiento de Abraham, la descendencia de Sem se había corrompido. Se había corrompido la simiente de Sem, el elegido. O sea que se está repitiendo el mismo patrón que encontramos capítulos anteriores. ¿Recuerdan a los descendientes de Set, a los setitas, los que invocaban el nombre de Jehová? Para el tiempo en el que el Señor envía el diluvio, se había corrompido. Se había corrompido. Para este tiempo, los descendientes de Sem también se habían corrompido. Así que Taré y Abraham provienen de una familia idólatra. Así que es probable que Noé y Abraham no hubiesen tenido interacción. Ahora, otro punto importante, y es que es probable también que Abraham hubiese conocido la Torre de Babel. Es probable. No haber estado ahí, no, en el acontecimiento de la división o la confusión de las lenguas, no. Pero la torre permaneció ahí. El famoso Sigurat cerca de Ur, de donde proviene Abraham, quedó ahí registrado. Y es probable que a través de las muchas historias que se contaban en ese tiempo, pues Abraham pudo recordar ese Sigurat con parte de la historia de sus antepasados. Eso es probable. Pero digamos que todas estas cosas las tenemos que conversar así como probablemente, ¿no? Sin mucha seguridad por el mismo texto. Ahora bien, esta descendencia de Sem es interesante porque Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, su hijo. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas, y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y ya nosotros hemos estudiado un poco acerca de este personaje Eber, porque la raíz de su nombre, Eber, significa aquel que pasa sobre o cruza. Eso es lo que significa Eber, de donde viene la palabra Eber o el nombre Eber. Y lo hemos relacionado con los hebreos, como que Eber es padre de todos los hebreos. Resulta que Eber significa
aquel que pasa sobre, y describe a un territorio que quedaba al otro lado del río Éufrates. Una comunidad que se había establecido al otro lado del río Éufrates. Y esa comunidad decide pasar por encima del Éufrates, cruzar el río Éufrates y convertirse en un pueblo nómada. Y lo que van a hacer los hebreos es que van a estar caminando durante mucho tiempo por todo ese territorio entre el río Éufrates y el río Tigris. Ahora, si usted analiza esto con la vida de Abraham, tiene mucho sentido, porque Abraham es descendiente de Eber, Abraham el hebreo. Y parece que proféticamente el nombre Eber está anunciando que un día un hebreo cruzará el río Éufrates rumbo a la tierra a la cual Dios le dirá que tiene que ir. Y cuando vamos a la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo que va a ocurrir. Abraham, el hebreo, aquel que pasa o cruza el río, va a hacer exactamente eso. Él va a salir de Ur, y eso lo vamos a estudiar el próximo domingo, en Génesis capítulo 12. Él cruza el río Éufrates rumbo a una tierra completamente desconocida para él, pero que Dios le había llamado. O sea que se va a cumplir incluso el significado del nombre Eber o hebreos, aquellos que cruzan o que pasan sobre en la vida de Abraham, aquel que cruza el Éufrates para ir donde Dios lo ha llamado. Eso es, de ahí vienen los hebreos. Y luego nos dice el versículo 16, y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y ya nosotros conocemos la historia de este personaje. Su nombre significa división. Y fue porque en sus días la tierra fue dividida por causa de la confusión del lenguaje. Pero no solamente eso, cuando usted estudia en el capítulo anterior, en el capítulo 10, los descendientes de Sem, se va a dar cuenta que hay un hermano llamado Joktam. Y Moisés en el capítulo anterior nos describe a los hijos de Joktam, donde los historiadores creen que provienen los árabes o el pueblo árabe como tal. Luego en el capítulo 11 nos damos cuenta que Moisés no menciona a Joktam, simplemente menciona a Peleg, este hijo. Así que su nombre, división, no solamente hace referencia a que en su tiempo se dividió la tierra por causa de las lenguas, la confusión del lenguaje, sino también porque con él se divide la descendencia de Sem. Hay unos que provienen de Joktam y hay otros que provienen de Peleg, y los que provienen de Peleg viene Abraham. O sea que su nombre también hace honor a dos divisiones, la división de Babel y la división de la descendencia de Sem. Ese dato también es interesante. Luego tenemos a otros personajes como Reú, como Serug, que son personajes que tenemos muy poca información respecto a ellos. Incluso el significado de sus nombres es verdaderamente incierto, no hay mucho conocimiento acerca de ellos. Para terminar en Nacor, padre de Taré. Y vivió Serug después que engendró a Nacor, versículo 23, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Un dato que les voy a dar aquí con esta genealogía. ¿Notaron ustedes la diferencia de la genealogía de Sem con la genealogía de Set? ¿Lo notó? ¿Recuerda la genealogía de Set? ¿Algún observador en la clase? Hay un dato muy importante que es fácil pasar por alto en la lectura, pero que la genealogía de Sem no tiene, y sí tiene la genealogía de Set. ¿Saben cuál es el dato? Y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Recuerdan la genealogía de Set? Siempre que nos da las fechas de cuántos vivieron estos hombres, dicen y murió. Bueno, ya nosotros entendemos por qué el énfasis de Moisés en decir que murieron, ¿no?
Porque ¿a quién quería exaltar Moisés en la descendencia? A uno que no murió. ¿Y quién fue ese? Enoc. ¿Recuerdan? En esa descendencia hubo uno que no experimentó muerte, sino que fue traspuesto, dice el texto, fue llevado por Dios vivo. Así que tiene sentido cómo en esa genealogía Moisés enfatiza y murió, y murió, y murió, para luego decir hubo uno de entre ellos que no experimentó la muerte, el cual fue Enoc, por cuanto caminó con Dios. Pero como ese no es el énfasis en la genealogía de Sem, notan que no aparece. Simplemente nos da los datos de los años de estos personajes, el hijo que tuvo, y sigue la genealogía avanzando hasta donde nos quiere llevar Moisés. O sea que ese dato es interesante a la luz de la intención del autor a la hora de escribir el libro. Y vivió Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taret vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Aram. Estos son los 3 hijos de Taret. Ahora veamos los descendientes de Taret. Versículos 27 al versículo 32. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Y aquí vamos a ver de dónde proviene Abraham. Abraham, hijo de Taret. Y murió Harán antes que su padre Taret en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Todos ellos provienen de Ur. Ur de los Caldeos era una ciudad que estaba cercana al Golfo, al mar. Ahora, con el tiempo, esta ciudad se fue alejando del mar. Por lo menos hoy, los geógrafos la ubican bastante retirada al mar, del mar. Pero en aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, era una ciudad mucho más cercana al mar. Y era una ciudad muy próspera, que representaba la civilización de esa época. Incluso era la ciudad más importante de un imperio que ya estaba en desarrollo para ese tiempo. Era el imperio sumerio. El imperio sumerio. Y todo parece indicar que Ur era la ciudad más importante del imperio sumerio, que se había ubicado en la tierra de Sinar, donde se construye la Torre de Babel. O sea que estamos hablando de un imperio que se había desarrollado en temas de infraestructura, de arquitectura, y ahí estaba Ur de los caldeos. Por supuesto, hay un dato que hay que aclarar aquí: los caldeos no habitaban Ur para los tiempos de Moisés, ni para los tiempos de Israel. Es probablemente, este es uno de esos textos que los escribas posteriormente, guiados por el Espíritu Santo, añadirían para poder aclarar o explicarle a su audiencia qué lugares estaba haciendo referencia a Moisés. Y no es la única parte en el Pentateuco que encontramos esos datos. Hay algunas pequeñas frases que escribas añaden, inspirados por el Espíritu Santo, para completar la historia. Así que Ur era una ciudad supremamente importante. De ahí venía Abraham y de ahí venía toda su familia. Pero hay un dato que me llama la atención en la descendencia de Taret, o en esta historia de Taret. Miren: y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y el dato de Moisés de que la esposa de Abraham era Sarai, que era una mujer estéril, pareciera un dato prematuro. Pero lo que está haciendo Moisés es que de entrada la menciona, porque posteriormente va a tomar un rol importante, un papel protagónico en la historia. O sea que Moisés ya nos está introduciendo que todo el desarrollo de la promesa se hace sobrenaturalmente. No se hace por voluntad de carne, no se hace por voluntad de varón, no se hace según los esfuerzos humanos, sino que todo se va a dar sobrenaturalmente. O sea, es una obra poderosa de Dios. Es la intervención divina la que va a permitir que Abraham tenga el hijo prometido y no el esfuerzo humano. Ahora, hay otro dato más que quiero dar. Y tomó Taret a Abraham, hijo, versículo 31, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán,
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ellos salen de Ur hacia el norte, hacia Harán, más o menos 885 kilómetros era la distancia. Pero recuerden, Abraham tenía un llamado, ir a la tierra de Canaán. Mire cómo termina la historia. Y fueron los días de Taré 205 años. ¿Y dónde murió Taré? ¿Dónde murió? En Aram. La familia de Abraham no llega completa a Canaán. No llega completa a Canaán. Incluso su padre, Taré, muere en Harán. Ahora, creemos que su padre Taré no se mueve con Abraham hacia Canaán por una razón, porque en Harán estaba muy cómodo. Estaba tan cómodo con la cultura de Harán, con las creencias de Harán, con la religión de Harán, que decide morir ahí. Y saben una cosa, Harán era una ciudad idólatra. Idólatra. También era muy importante, pero era sumamente idólatra. Así que uno se pone a pensar, si el Señor había llamado a Abraham de Ur a la tierra prometida de Canaán, y ellos deben pasar por Aram, porque la geografía les impedía tomar un camino directo desde Ur hasta Canaán por el desierto que está en el medio, tenían que pasar por Harán. Bueno, no tenían por qué quedarse en Harán. Ese no iba a ser su último lugar, su lugar de destino era Canaán. Pero noten que el padre de Abraham decide quedarse en una ciudad tan idólatra como la ciudad donde Dios los había sacado, que era Ur. Pregunta: ¿creen ustedes que Abraham no se sintió tentado de quedarse en Harán con su padre? Recuerden, Moisés nos describe un dato nómada. ¿Vieron el dato nómada en el texto? Salió Taré con toda su familia. Cabeza de familia era Taré. Salió con toda la familia. Ese es un dato de las comunidades nómadas que se están moviendo de un lugar a otro. Él sale con la familia. O sea, la decisión es familiar. Salen todos de Ur. Llegan todos a Harán. Pero su padre muere en Harán porque decide quedarse ahí. Abraham va a tener que decidir si se queda en Harán o le obedece al Señor y camina hacia Canaán. Tengan esa reflexión ahí para lo que les voy a decir a continuación. ¿Cuál fue el significado original de este pasaje para Israel? Dos cosas importantes. La primera, Moisés quería comunicarle al pueblo de Israel que así como Abraham viene de una ascendencia que había sido elegida por el Señor, asimismo el pueblo de Israel viene de un linaje escogido, a pesar de haber sido esclavos durante tanto tiempo en Egipto. Ellos habían sido escogidos soberanamente por el Señor, así como Sem fue escogido, así como Abraham fue escogido, Israel fue escogido soberanamente por el Señor como su nación. Ellos debían entender eso, y eso debía darles ánimo, confianza y esperanza para caminar hacia adelante a la tierra a la cual el Señor les había prometido. Pero hermanos, caminar a la tierra prometida no es fácil. ¿Recuerdan que Abraham tuvo que interactuar con muchos reinos y muchos pueblos? Lo vimos en el bosquejo. Israel tuvo que interactuar con muchos reinos y muchos pueblos y muchas creencias. El pueblo de Dios durante toda su historia, mientras camina rumbo a la tierra prometida, tiene que aprender a interactuar con muchos pueblos y con muchas creencias. Y la tentación más grande, y ahí viene la segunda enseñanza original, es la advertencia en contra de la idolatría de nuestros padres. El padre de Abraham probablemente nunca abandonó su idolatría y decide morir en Harán.
Ahora Abraham debía cambiar su generación. Él tenía que ser diferente en su generación y dejar un legado a sus hijos diferente al cual él había recibido de su padre. Así que en medio de esa interacción con la cultura, de esa interacción con otros pueblos, los que han creído la promesa que Dios da, deben abandonar cualquier tinte de idolatría de su antigua generación. ¿Qué pasó con Israel? La generación que salió de Egipto murió en el desierto. Sus padres murieron en el desierto. La siguiente generación que va a entrar a Canaán tenía que marcar la diferencia. No podía repetir los mismos pecados de sus padres, así como Abraham no podía repetir los pecados de Taré. La segunda generación de Israel no podía repetir los pecados de su primera generación que salió de Egipto. El pueblo de Dios a lo largo de la historia debe preservar el legado generación tras generación. ¿Notan el significado original? Los israelitas son un pueblo escogido y como pueblo escogido deben abandonar toda idolatría, aunque esa idolatría venga de sus propios padres. ¿Y qué aplicaciones tenemos en este texto? La primera aplicación, sin duda, a lo largo de toda la descendencia de Sem hasta llegar al pueblo de Israel, Cristo atravesaba toda esa historia. Sin duda, Cristo es la simiente de Abraham. Y eso lo vemos en Lucas 3:23 al 38 y en Gálatas 3:16. Cristo es la simiente de Abraham. Ahora miren la historia. Cuando Lucas organiza su documento en la genealogía, es muy cuidadoso para conectar a Cristo con Abraham. Abraham con Sem, el bendito. ¿Notan eso? ¿Cómo conecta a Cristo con Abraham y Abraham con Sem, mostrando una vez más el linaje escogido? Cristo mismo había sido escogido para esta misión. Él mismo tenía que llevar a cabo la expiación de su pueblo elegido, y por cuanto elegido, Cristo mismo garantizaría que todas estas bendiciones espirituales llegaran a su pueblo, a todos aquellos que se unirían a Él a través de la fe. Cristo como simiente de Abraham, Cristo como descendiente de Sem, el bendito, Cristo como el verdadero Sem, Cristo como más grande que Abraham, Cristo como el verdadero Israel. 2. La iglesia es linaje escogido. Miren conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 y 10. Por favor, subrayemos esto. Mas vosotros sois, dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos linaje escogido? ¿Para qué? Usted sabe que usted lee hasta ahí. Usted se da cuenta que cuando lee el versículo 9, ahí termina el versículo 9 para usted. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido elegidos por el Señor, tenemos la misma fe de Abraham, somos descendientes espirituales de Abraham en Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de anunciar el evangelio de Cristo y avanzar su reino y aumentar ¿qué? Su linaje. No hay otra forma de aumentar el linaje de Cristo si no es predicando el evangelio. Así que aquellos que han sido elegidos predican el evangelio para que los elegidos sean añadidos a su pueblo y su linaje crezca.
sobre la tierra. Iglesia, pero mientras hacemos eso, tenemos que interactuar con la cultura, con el mundo, de una u otra manera. Y las tentaciones aparecen. Mientras caminamos a la tierra de Canaán, la cual nos fue prometida, cielo nuevo y tierra nueva, debemos aprender a interactuar. Y no nos podemos quedar cómodos donde se quedó Taré o donde se quedó la primera generación de israelita. Debemos obedecer el llamado del Señor y avanzar hacia la tierra prometida. Recuerden eso, hay cosas de la cultura que de plano tenemos que rechazar en ese camino. Hay cosas de la cultura que nos toca aprender a tolerar. Y hay cosas de la cultura que por la ayuda del Espíritu Santo podemos aprovechar para avanzar su reino. Pero en eso que el Señor nos dé mucha sabiduría y mucha inteligencia espiritual para no morir donde Taré murió. No. Para avanzar hasta donde Abraham tuvo que avanzar. Así que, iglesia, hay una clara advertencia aquí contra la apostasía. Mantengámonos firmes y abandonemos toda idolatría. Cambiemos nuestra historia. Si usted recibió un legado negativo y pecaminoso de sus padres y no lo enseñaron, no lo educaron en los principios cristianos, bueno, este es el tiempo para que usted cambie esa idea, le enseñe a sus hijos la palabra del Señor y le entregue ese legado a la siguiente generación. Estamos en ese tiempo. Y sigamos hacia la perfecta Canaán. Demos gracias. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana. Gracias por recordarnos estas cosas, nuestro deber y los peligros. Señor, queremos atesorar en nuestro corazón la gran realidad de que somos tu pueblo, elegidos soberanamente por Dios, y que nuestra labor es que tu linaje crezca y crecerá predicando tu evangelio. Pero al mismo tiempo ayúdanos a estar firmes y alertas con esta gran advertencia en contra de la apostasía. Permite, Señor, que como peregrinos caminemos juntos y demos la batalla que tengamos que dar hasta llegar a la perfecta Canaán. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.